Ya comenzó. Las señales que el mundo está ignorando del apocalipsis. El aire se tornó denso. En la gran ciudad, las luces de los rascacielos titilaban como si algo perturbara la energía. En las calles, la gente caminaba sumida en sus teléfonos, sin percatarse de que el cielo comenzaba a teñirse de un tono rojo oscuro, un color imposible, antinatural. Nadie miraba hacia arriba. Nadie escuchaba el sutil murmullo en el viento. Solo un hombre, Elías Ferrer, un periodista con más preguntas que respuestas, se detuvo en medio del puente principal y fijó la vista en el horizonte. «Esto no es normal», murmuró. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio que, más allá de la bruma citadina, el mar se agitaba de manera extraña, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. Elías sacó su cámara y comenzó a grabar. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes. Lucas 21:25. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje de su colega, Sara Velázquez, apareció en la pantalla. «Tienes que ver esto. No lo pases por alto. Hay algo más grande detrás de todo esto». Elías sintió que su pulso se aceleraba. En ese momento, las sirenas de emergencia comenzaron a sonar por toda la ciudad. El apocalipsis no era un cuento del pasado. Ya había comenzado. Las sirenas aullaban con un sonido aterrador, mezclándose con el caos de la ciudad. Coches frenaban de golpe, personas salían de sus oficinas y apartamentos mirando al cielo con una mezcla de confusión y miedo. Elías sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal. Muy mal. Miró su teléfono y abrió el mensaje de Sara. Era un video. Con las manos temblorosas, presionó reproducir. La imagen estaba borrosa, pero se distinguía una multitud en una plaza pública. Gritos, pánico, y en el centro del caos, un hombre de traje oscuro parado sobre una tarima. Pero no era un líder cualquiera. Sus ojos eran como brasas ardientes. Su voz resonaba con una autoridad imposible. Y vi surgir del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13, 1, 8. Elías tragó saliva. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la gente lo miraba como si estuviera viendo a un Mesías? Antes de que pudiera pensar en una respuesta, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta se abrió en la calle principal. «Esto no es normal», gritó alguien cerca de él. Las luces parpadearon, los semáforos fallaron y, a lo lejos, se escuchó un trueno desgarrador que no provenía del cielo, sino del suelo. Elías miró a su alrededor con desesperación. Entonces, su teléfono vibró con otro mensaje de Sara. «Nos están engañando. Hay algo que no quieren que sepamos. Ven ahora». Pero cuando alzó la vista, vio algo que le heló la sangre. En la cima de un edificio, alguien lo estaba observando. Un hombre de traje oscuro, con una mirada que traspasaba el alma. La bestia lo había encontrado. Elías sintió que el tiempo se detenía. Su respiración se volvió pesada, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. El hombre de traje oscuro seguía allí, inmóvil, con una presencia que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Elías parpadeó, intentando convencerse de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Un escalofrío recorrió su columna. No lo había visto moverse. Simplemente, había desaparecido. Elías no esperó más. Corrió. Atravesó la avenida esquivando coches detenidos, saltando charcos de agua que temblaban con las réplicas del sismo. La ciudad se había convertido en un escenario de caos. Personas en las calles miraban el cielo con terror, como si esperaran que algo descendiera desde las nubes. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Mateo 24:30. Elías.
Una voz lo sacó de su trance. Era Sara. Estaba junto a su coche con la puerta abierta, haciendo señas desesperadas. Sin pensarlo, Elías se lanzó dentro del vehículo y cerró la puerta. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, sin aliento. Sara, con los ojos abiertos de par en par, encendió el motor y aceleró. No hay tiempo para explicaciones. Tienes que ver esto. Elías miró el retrovisor y vio cómo, detrás de ellos, la ciudad se sumía en el caos absoluto. Entonces, Sara tomó su teléfono y le mostró una imagen en la pantalla. Era un mapa del mundo, cubierto de marcas rojas parpadeantes. No es solo aquí, Elías, dijo ella con voz temblorosa. Está pasando en todas partes. Elías sintió un escalofrío en la nuca. El apocalipsis no era una teoría ni una metáfora. Había comenzado. El motor rugía mientras Sara aceleraba por las calles infestadas de pánico. Sirenas, gritos y el ruido de alarmas de autos se mezclaban en un estruendo caótico. Pero nada de eso importaba más que lo que Elías veía en la pantalla del teléfono. El mundo entero estaba en alerta. Marcas rojas parpadeaban sobre diferentes ciudades: Nueva York, Londres, Jerusalén, Tokio, Buenos Aires. No era una simple crisis. Era algo global. Esto no es normal, susurró Elías, sintiendo que un sudor frío le cubría la frente. Sara apretó los labios, sujetando el volante con fuerza. Desde hace semanas he estado investigando, dijo sin apartar la vista del camino. Hubo avistamientos de extrañas figuras, cambios en los patrones del clima, tormentas que aparecen de la nada, y luego esto. ¿Y qué significa todo esto?, preguntó Elías, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Sara se mordió el labio, indecisa. Finalmente, inhaló profundo y le mostró otra imagen en su teléfono. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Era un rostro. El mismo hombre de traje oscuro que Elías había visto en lo alto del edificio. Un nudo se formó en su estómago. Él ha aparecido en distintos lugares del mundo, explicó Sara. Pero no hay registros oficiales. Es como si lo estuvieran borrando de la historia en tiempo real. Elías sintió que su garganta se secaba. Todo en su instinto le gritaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y entonces, sin previo aviso, el cielo se abrió. Una grieta de luz cruzó el firmamento, rasgándolo como una herida incandescente. Los automóviles se detuvieron, la gente cayó de rodillas en la calle, apuntando con el dedo hacia arriba, con los rostros pálidos de terror. Elías y Sara frenaron de golpe, incapaces de apartar la vista de lo que ocurría en el cielo. Desde la grieta, algo comenzó a descender. Era una figura, envuelta en un resplandor cegador. Y su sola presencia hacía temblar la tierra. La luz que descendía del cielo era tan intensa que parecía quemar los ojos. Pero nadie podía apartar la vista. Elías sintió su corazón retumbar en el pecho. Era imposible. Esto no era una tormenta, ni un fenómeno natural. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. La figura en la luz se hacía más nítida a medida que descendía. Era majestuosa, envuelta en fuego y gloria. Las multitudes comenzaron a reaccionar de diferentes maneras. Algunos se arrodillaron y lloraron, con las manos levantadas, murmurando oraciones desesperadas. Otros gritaban en pánico, tratando de huir como si pudieran escapar de lo que venía. Pero un pequeño grupo se mantenía inmóvil, con miradas frías y calculadoras. Ellos sabían lo que estaba pasando. Sara apretó el brazo de Elías. «Y mira eso», susurró, con la voz cargada de miedo. Elías siguió su mirada y los vio. 7 figuras de pie en la azotea de un rascacielos. Y en el centro, él.
El hombre de traje oscuro. El mismo que había estado observándolo. Su postura era diferente al resto. No tenía miedo. No estaba asombrado, ni horrorizado. Sonreía. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Entonces, la tierra volvió a temblar. Un rugido, tan potente que parecía venir desde el núcleo del planeta, resonó por toda la ciudad. Las luces de los edificios parpadearon. El cielo, partido en dos, parecía estar al borde del colapso. Sara miró a Elías con los ojos llenos de pánico. Elías, tenemos que irnos. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, algo cayó del cielo. Un meteoro ardiente atravesó el aire y se estrelló contra el suelo a unos metros de distancia, enviando una onda expansiva que los lanzó contra el parabrisas del coche. Elías sintió un dolor punzante en el brazo mientras el vidrio estallaba en 1000 pedazos. El sonido del impacto fue ensordecedor. Sara gritó. Elías intentó reincorporarse, pero lo que vio lo dejó sin aliento. De entre los escombros del cráter, una silueta comenzó a levantarse. No era humana. Y entonces, abrió los ojos. Eran negros como la noche. Y la guerra acababa de comenzar. Elías sintió que la sangre se le helaba en las venas. La criatura se alzaba del cráter, envuelta en humo y cenizas, con un brillo espectral que la hacía parecer más una pesadilla que algo real. Y salió humo del abismo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Apocalipsis 9:2. Su piel era gris y áspera, como roca volcánica recién formada. Sus alas, desgarradas y negras como la noche, se extendieron con un chasquido seco. Pero lo más aterrador eran sus ojos, dos abismos sin luz, sin alma. Elías intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La criatura levantó su cabeza y olfateó el aire. Entonces, habló. La hora ha llegado. Su voz era un eco profundo, resonando dentro de sus cráneos como si viniera de los confines del inframundo. Sara jadeó, agarrando el brazo de Elías con fuerza. No, puede ser, susurró. La criatura extendió una de sus manos garras y la colocó en el suelo. El cemento se agrietó bajo su toque. Y entonces, más grietas se abrieron por toda la ciudad. Los edificios comenzaron a derrumbarse como si fueran de papel. Los gritos se multiplicaron. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. De repente, una nueva luz estalló en el cielo. Era una luz opuesta a la anterior. No era ardiente ni destructiva. Era pura. Desde las alturas, una figura descendió, portando una espada de fuego. Sara soltó un sollozo. Es el momento, la batalla ha comenzado. Elías no podía apartar la vista. Sabía que lo que estaba viendo no era solo el fin del mundo. Era el comienzo de la última guerra entre el cielo y el infierno. Y él estaba en medio de ella. El cielo rugió con un estruendo ensordecedor. Las dos fuerzas estaban a punto de chocar. De un lado, la criatura surgida del cráter extendía sus alas, dejando escapar un rugido que sacudió los escombros a su alrededor. Detrás de ella, otras sombras emergían de las grietas del suelo. No eran humanas. Sus formas grotescas se retorcían, sus ojos ardían con un fuego oscuro, y sus bocas pronunciaban lenguas desconocidas. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16:13. Sara se aferró a Elías, su respiración entrecortada. El mundo que conocían estaba desapareciendo ante sus ojos. Pero entonces, la luz descendió. La figura envuelta en resplandor aterrizó con tal potencia que el suelo se partió a su alrededor.
Sus ojos eran llamas puras, su túnica ondeaba con un brillo dorado, y en su mano derecha sostenía una espada de fuego. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Elías cayó de rodillas. Sabía quién era. Las criaturas del abismo retrocedieron. El líder de ellos, la criatura que había surgido del cráter, alzó su voz con furia. Aún no es el tiempo. Pero la figura de luz dio un paso al frente. El tiempo ha sido escrito desde el principio. Las palabras resonaron con tal poder que la tierra entera pareció contener la respiración. Y entonces, todo explotó en una batalla que sacudiría la historia misma. Elías no podía moverse. No podía respirar. Sabía que este era el momento decisivo. El mundo jamás volvería a ser el mismo. Y él tendría que elegir un bando. Elías sintió que el tiempo se detenía. Todo su mundo, su vida, sus creencias, estaban colapsando frente a él. La criatura del abismo alzó su garra y el aire se llenó de oscuridad. Era como si el sol mismo estuviera siendo devorado. El caos se apoderó de la ciudad. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. Las sombras que emergían de las grietas rugieron al unísono y se lanzaron al ataque. Pero la figura de luz levantó su espada. Y en un instante, el cielo estalló en llamas. Millones de luces descendieron, como meteoros resplandecientes. Pero no eran meteoros. Eran ángeles. Cada uno portaba una espada de fuego, sus alas irradiaban un brillo cegador, y sus voces resonaban como un trueno celestial. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Elías no podía creer lo que estaba viendo. El cielo y el infierno estaban desatando su guerra final en la tierra. Sara lo tomó de la mano. Elías, ¿de qué lado estamos? La pregunta lo golpeó como un relámpago. ¿De qué lado estaban? Habían pasado toda su vida ignorando estas profecías, llamándolas exageraciones, cuentos de fanáticos religiosos. Pero ahora, eran reales. El suelo volvió a temblar. La batalla había comenzado. Los ángeles y las sombras chocaron con un impacto que hizo retumbar los cimientos de la ciudad. El aire se llenó de fuego y cenizas. Y entonces, Elías vio algo que lo paralizó. Entre el caos, el hombre del traje oscuro seguía de pie, observándolo. Pero ya no sonreía. Ahora, lo estaba llamando. Y en ese momento, Elías supo la verdad. No era un simple espectador en esta guerra. Era parte de ella. Y su decisión lo cambiaría todo. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre del traje oscuro seguía mirándolo fijamente, su expresión inescrutable. El caos rugía a su alrededor, ángeles y demonios chocaban en una batalla de proporciones cósmicas, el suelo se resquebrajaba, y la ciudad ardía en llamas doradas y sombras consumidas. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Sara seguía aferrando su mano, su rostro reflejaba miedo, pero también una decisión firme. Tenemos que irnos de aquí, Elías. Él asintió con la cabeza, pero su cuerpo no se movió. El hombre del traje oscuro levantó una mano, señalándolo. Tienes un destino que cumplir, Elías. No puedes huir. Su voz no era un grito, pero se sintió más fuerte que cualquier estruendo a su alrededor. Elías sintió su pecho arder. Algo dentro de él lo llamaba, algo profundo, algo que no entendía. Y entonces, lo vio. El hombre del traje oscuro ya no estaba solo. A su lado, una enorme silueta emergía de entre la bruma oscura.
Sus ojos eran dos brasas infernales, y su forma era casi indescriptible, un ser de muchas cabezas, cuernos retorcidos y alas que parecían tragarse la luz misma. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Elías tragó saliva. La bestia era real. El hombre del traje oscuro sonrió. Es tiempo de elegir, Elías. Sara lo jaló con más fuerza. No lo escuches. Gritó con desesperación. Sabes que esto es una trampa. Elías sintió su corazón acelerarse. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué él? ¿Por qué lo estaban llamando? Los ángeles seguían luchando. El cielo peleaba por la humanidad. Pero el infierno quería algo más. Y lo quería a él. Entonces, una nueva voz retumbó en el cielo. Una voz llena de poder. Llena de gloria. Elías. Él levantó la vista. Y vio la figura en la luz. Era su última oportunidad. La decisión debía tomarse ahora. Elías sintió su cuerpo estremecerse. Entre la oscuridad y la luz, estaba él, atrapado en la batalla más grande que jamás había imaginado. El hombre del traje oscuro no apartaba su mirada de él. Sus ojos parecían perforar su alma. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. La bestia rugió, y su eco hizo temblar la tierra. A cada paso que daba, las sombras crecían, devorando todo a su paso. Pero del otro lado, la luz seguía brillando. Elías. Retumbó la voz celestial. Elías miró al cielo. La figura en la luz se acercaba, imponente y gloriosa. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Los ángeles rodeaban la luz, sus espadas brillaban como el fuego del amanecer. No estaban allí solo para luchar, también estaban allí por él. Sara lloraba, pero su mirada reflejaba esperanza. Elías, tú sabes la verdad. No puedes dudar. Pero su mente estaba nublada. ¿Y si no estaba listo? ¿Y si era demasiado tarde para él? El hombre del traje oscuro alzó su mano y habló una vez más. Elías, tú me perteneces. Y en ese instante, Elías lo recordó todo. Las decisiones que había tomado en su vida. Las veces que había ignorado la verdad. Los momentos en los que se había dejado llevar por la comodidad, por el miedo, por la indiferencia. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. Había creído que tenía todo el tiempo del mundo para decidir, pero ahora, el tiempo se había agotado. Las dos fuerzas esperaban su respuesta. La bestia se inclinó hacia él, su aliento ardiente llenó el aire con un hedor insoportable. El jinete de la luz extendió su mano. Elías cerró los ojos. Respiró hondo. Y eligió. Elías abrió los ojos. El tiempo pareció detenerse. A su alrededor, el mundo estaba al borde del colapso. El cielo se partía en dos, la tierra se estremecía, y la batalla entre ángeles y demonios rugía con más intensidad que nunca. Pero ahora, nada de eso importaba. Solo había dos caminos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Elías sintió un ardor en su pecho. Había vivido toda su vida postergando esta decisión. Había escuchado las advertencias, había leído las profecías, pero siempre pensó que todo era lejano, irreal. Ahora, estaba aquí. No había más excusas.
No había más tiempo. Levantó la cabeza y miró al jinete de la luz. Era una figura majestuosa, su rostro resplandecía con un brillo indescriptible. No había temor en él. Solo verdad. Solo justicia. Pero antes de que pudiera moverse, una garra oscura lo atrapó del brazo. No tan rápido. Elías giró la cabeza. El hombre del traje oscuro lo sostenía con fuerza. Su expresión era tranquila, pero sus ojos ardían con un fuego sombrío. ¿De verdad crees que puedes escapar?, susurró. Mira a tu alrededor. Elías lo hizo. Y lo que vio le heló el alma. Miles de personas caminaban directo hacia la oscuridad. Y los engañó con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hicieran imagen a la bestia. Apocalipsis 13:14. Hombres, mujeres, jóvenes, todos iban sin resistencia. Algunos parecían confundidos, otros llevaban expresiones vacías. Pero nadie luchaba. Elías sintió náuseas. Esto no puede estar pasando. El hombre del traje oscuro sonrió. Siempre ha estado pasando, Elías. Solo que tú nunca quisiste verlo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. Elías sintió que su pecho se comprimía. No podía dejarlos marchar hacia su condena. Pero antes debía salvarse a sí mismo. Entonces, sin dudarlo más, tiró con todas sus fuerzas y se liberó de la garra oscura. Y corrió. Corrió hacia la luz. El grito del hombre del traje oscuro resonó como un trueno, lleno de furia y desesperación. Pero Elías ya no miró atrás. Su elección estaba hecha. Elías sintió un calor abrumador envolviéndolo mientras corría hacia la luz. Cada paso se volvía más pesado, como si fuerzas invisibles intentaran arrastrarlo de vuelta. A sus espaldas, la oscuridad rugía. No puedes huir de tu destino, gritó el hombre del traje oscuro. Pero Elías ya no escuchaba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. El jinete de la luz extendió su mano, y en ese instante, Elías sintió un peso salir de su cuerpo. El miedo desapareció. La confusión desapareció. Por primera vez en su vida, supo quién era realmente. Eres mío. La voz del jinete resonó con poder, pero también con amor. La luz lo cubrió por completo, y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Ya no estaba en el campo de batalla. Estaba en un lugar que no podía describir con palabras. Un río cristalino fluía ante él, reflejando un cielo más brillante que 1000 soles. Árboles frondosos llenaban el paisaje con colores que jamás había visto. Y en la distancia, una ciudad, dorada, majestuosa. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 10-11. Elías cayó de rodillas. No soy digno de esto. El jinete lo miró con ternura. Nadie lo es. Pero es por gracia, no por méritos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Elías sintió su alma estremecerse. Por años, había intentado comprender el significado de la fe, de la salvación. Y ahora, lo entendía. Pero algo no estaba bien. Giró la cabeza y vio el portal de luz por el que había llegado. Y más allá de él, la oscuridad. Miles, tal vez millones, seguían caminando hacia la bestia. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Elías sintió un peso en su corazón. Sara estaba allá afuera. Y entonces, lo supo. No podía quedarse. No todavía. Se puso de pie y miró al jinete. Tengo que volver.
El jinete lo miró con solemnidad. Si cruzas esa puerta, estarás entrando en la batalla final. Lo sé. Entonces ve. Y con un resplandor cegador, Elías cruzó de nuevo el portal. Regresaba a la oscuridad. Regresaba a la guerra. Regresaba a salvar a los que aún podían ser salvados. El frío golpeó a Elías como una bofetada en el rostro. La luz había quedado atrás. De nuevo, estaba en el mundo consumido por la oscuridad. Pero esta vez, todo era diferente. Podía ver más allá de las sombras, más allá del engaño. Las tinieblas no eran solo una ausencia de luz, sino un velo que cubría los ojos de la humanidad. El príncipe de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. Elías caminó entre las multitudes que avanzaban sin resistencia hacia la condenación. Era un desfile de almas dormidas, prisioneras de una mentira. Y entonces, la vio. Sara. Su hermana menor estaba allí, con la mirada perdida, avanzando entre la multitud. Sara. Gritó, corriendo hacia ella. Pero ella no reaccionó. Sus ojos estaban vacíos. Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Jeremías 5:21. Elías la tomó por los hombros y la sacudió con fuerza. Sara, despierta. No sigas avanzando. Pero su expresión no cambió. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Elías miró a su alrededor. Era lo mismo con todos. Gente que había conocido en vida. Amigos, vecinos, desconocidos, todos avanzaban como zombis, atrapados en un trance. Entonces, escuchó la voz. ¿Realmente crees que puedes salvarlos? El hombre del traje oscuro apareció a unos metros de distancia, con una sonrisa burlona. Elías, esto ya terminó. La humanidad tomó su decisión. Cada uno sigue su propio camino. Elías apretó los dientes. Ellos no han decidido nada. Están cegados. El hombre del traje oscuro se rió. Oh, pero lo hicieron. Se les dio la verdad y la rechazaron. Se les habló de Dios y se burlaron. Se les mostró el camino y escogieron ignorarlo. Porque cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Romanos 1:21. Elías sintió la desesperación recorrer su cuerpo. Sara seguía avanzando. Elías la sujetó con más fuerza. Sara, por favor. Despierta. Un destello cruzó sus ojos. Por un segundo, su expresión cambió. Elías, ¿eres tú? Su voz temblorosa lo llenó de esperanza. Sí, soy yo. Sara, tienes que detenerte. Este no es el camino. Pero antes de que pudiera responder, algo los golpeó con una fuerza brutal. Elías cayó al suelo, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Sara fue arrancada de sus manos. Y entonces, vio lo que los había atacado. Los ejércitos de la bestia habían llegado. El estruendo de los cielos rasgó la oscuridad. Los ejércitos de la bestia descendieron como una tormenta, sus siluetas deformes cubriendo el firmamento con alas de sombras y ojos llameantes. Elías sintió su corazón martillar en su pecho. Sara estaba de rodillas, aturdida, su mirada perdida entre la multitud que seguía avanzando hacia la condenación. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16:13. El hombre del traje oscuro se acercó lentamente. Ya es tarde, Elías. Dijo con voz seductora. La humanidad ha sellado su destino. Detrás de él, las sombras se agitaron.
Miles, millones de personas seguían caminando hacia su ruina, ignorando el caos a su alrededor. No veían la oscuridad que los devoraba. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2, 10-11. Elías se incorporó con dificultad. No. Mientras haya aliento en mi cuerpo, lucharé. Elías se giró hacia Sara. Sara, mírame. Recuerda quién eres. Despierta. La duda cruzó sus ojos por un segundo. Pero entonces, las sombras la rodearon. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Elías sintió el miedo apoderarse de su ser. No podía perderla. El hombre del traje oscuro extendió una mano. Sara estaba a punto de hundirse en la oscuridad. Y el humo del abismo subió como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire. Apocalipsis 9:2. Y entonces, una trompeta resonó en los cielos. El hombre del traje oscuro levantó la cabeza bruscamente. Un destello cruzó el firmamento. Los cielos se abrieron. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y lamentarán todas las tribus de la tierra. Mateo 24:30. Elías vio lo imposible. La luz había regresado. Y con ella, la batalla final había comenzado. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Elías levantó la vista y su alma tembló ante la gloria que descendía del cielo. Un ejército de luz irrumpió en la oscuridad, una legión de guerreros con vestiduras blancas y espadas de fuego. Al frente de ellos, montado sobre un caballo resplandeciente, venía aquel cuyo nombre era sobre todo nombre. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Apocalipsis 19:15. El hombre del traje oscuro retrocedió, su rostro torciéndose en un rictus de furia y terror. No. Aún no es tiempo. Pero la trompeta sonó una vez más, y el firmamento se quebró. Elías sintió que su cuerpo se llenaba de una fuerza indescriptible. Ya no estaba solo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19:19. Las sombras rugieron y se lanzaron al ataque. Pero la luz las consumió. Elías corrió hacia Sara, aún atrapada en la penumbra. Extendió su mano y la sujetó con todas sus fuerzas. Sara, despierta. El rey ha venido. Ella parpadeó. Por primera vez, la venda de sus ojos cayó. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Sara jadeó, como si despertara de un sueño profundo. Elías, ¿qué está pasando? Pero antes de que pudiera responder, el cielo rugió y una luz cegadora consumió el mundo. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Elías sintió que ascendía. Las tinieblas se disiparon. La guerra había terminado. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Elías abrió los ojos. Estaba en la ciudad de la luz. Y ante él, estaba el trono. Bienvenido a casa, hijo mío. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. Si te ha intrigado lo que acabas de ver, te invitamos a explorar más contenido en nuestro canal. Tenemos muchos más videos que profundizan en los misterios de la Biblia, profecías y enseñanzas que pueden cambiar tu perspectiva. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Dale like si este contenido te ha parecido interesante y valioso. Déjanos tu comentario con tu opinión o si tienes alguna pregunta sobre el tema. Nos encanta leerte.
Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas descubran estas verdades. Haz clic aquí para ver más videos increíbles. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.